Buenas, buenas. Estoy muy contenta de que estés acá acompañándome en otro video de este canal. La verdad que se siente como un logro seguir haciendo videos, además de una experiencia que estoy disfrutando un montón, así que gracias por acompañarme y como siempre, gracias por estar del otro lado. Hoy les traigo un tema que parece simple, pero creo que esconde como muchísima sustancia y casi la clave de trabajo que hace como al desarrollo personal, al menos en mi perspectiva. El título del video, obvio que estoy con mi mate, si todavía no tenés nada para tomar, te sugiero que vayas y te busques algo porque la cosa se pone interesante. El título del video es: si pudiera pedirte que hagas una cosa, sería esto. Y es muy intencional, es literalmente eso. Si pudiera pedirte que hagas una cosa, sería eso, que hagas una cosa. No es solamente un juego de palabras. Creo que es como la condensación de todo lo que he aprendido en este último tiempo. Para mí, propios procesos, pero también según lo que he ido viendo de otras personas. Por partes, sería algo así. Por un lado, te pediría que hagas. Creo que vivimos en una sociedad y de una manera justamente muy mental, donde tendemos a pensar que pensar lo es todo, que a través del análisis y entender las cosas ya vamos a saber manejarlas o vamos a saber atravesarlas mejor. Y en parte es cierto, pero creo que ahí justamente como que hay una trampa, y es que nos olvidamos de la importancia de la práctica, del hacer, que al final es el vivir. Todo lo que está pasando en tu cabeza es real, en el sentido de que no es que no existe, pero fíjate que no es lo mismo que pasarlo por el cuerpo, como siempre digo, y efectivamente llevarlo a la acción y al mundo material, externalizar. En el capítulo 0 de la biblioteca, que de hecho es gratuito, entonces te recomiendo que veas esos videos porque están buenos, hablo de la metáfora que siempre uso del análisis como ir al gimnasio. Cuando vamos al psicólogo, al terapeuta o incluso al sanador espiritual, por ejemplo, solemos como caer en esta idea de tengo que entender qué pasa y por qué pasa, y está bien porque obviamente que hay un elemento de eso, pero fíjate que es como que uno vaya al, no sé, entrenador y le diga quiero entender cuál es la mejor rutina de entrenamiento para mí y por qué. De nuevo, está buenísimo si sabes el trasfondo, por así decir, teórico y racional del asunto. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué? ¿Por qué de esta forma y no de otra? Todo eso sí es valioso. Pero imagínate que justamente el entrenador te da la rutina perfecta que se adecúa excelentemente a tu caso particular y vos tenés clarísimo por qué, para qué y por qué esto y no otra cosa. Perfecto. Y vas a la semana siguiente al gimnasio y te quedas viendo, sentado así, a la gente levantar pesas porque vos lo tenés clarísimo en tu cabeza. ¿Vas a cumplir tus objetivos de entrenamiento o no? Y ahí es a donde voy con esta importancia de la práctica. Muchísimas veces en el análisis como que caemos en ese círculo vicioso de la palabra, de la razón, del análisis propiamente dicho desde el punto de vista del lenguaje, que ayuda como a externalizar, es cierto, y la palabra es sanadora en sí misma, pero que me parece esencial combinar con algún tipo de práctica, de acción, de puesta en marcha y de experimentación en el mundo, porque si no es como ir al gimnasio y quedarse viendo, teniendo la rutina mentalizada y entendida, ¿sí? Entonces,
por un lado, de nuevo, no es que me parece que esté mal, todo lo contrario, es buenísimo si empezamos a entender más qué nos pasa y por qué nos pasa, pero es clave para el trabajo personal y el avance real que no te quedes ahí, que lo continúes desde la pregunta de ¿qué hago yo con esto? Pausa dramática. Se me enfrió el mate, para variar. Y otros se preguntarán, ¿y por qué tomas mate? Tómalo antes y después hace un video. Pues no, me deshidrato. No, además me gusta esto como de conversar tomando algo, porque si no, ¿qué estoy haciendo? ¿Una conferencia? Nada, si les molesta, me lo dicen, pero yo la paso bien. A ver, entonces, poner en práctica, ¿qué haces con esto que traes? Justo hablaba con alguien que es un colega, mi mejor amigo, que está convencido de que soy neurodivergente. Y me decía, ¿por qué no te vas a diagnosticar, no? Y me da mucha curiosidad esto por el hecho de que, claro, ahora hay muchos adultos que están atravesando diagnósticos de neurodivergencia y siempre a mí me sale esta pregunta como de, bueno, ¿y eso para qué me sirve, no? En el sentido de, propiamente, de nuevo, está buenísimo saber, entender y tener un nombre y a veces es muy como aliviador poder nombrar lo que nos pasa y como contenerlo y entenderlo desde las palabras y desde justamente leerlo y darle distintas perspectivas porque nos permite como ver la experiencia de una forma distinta. Entonces, todo bien con esa parte teórica, pero siempre vuelvo a la pregunta de, igual, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Si yo me categorizo dentro de una etiqueta o dentro de X categoría, lo interesante de eso no es quedarme ahí, en el entendimiento de, sino igual plantearme cómo lo incluyo en mi vida diaria, en mi hacer, en mi transformación, en mis procesos. ¿Qué voy a hacer con esto? A hacer, o sea, si yo ya soy, ¿cómo lo pongo en práctica? Y cómo uso, de nuevo, esta parte como teórica de una manera que, puesta en práctica la teoría, haga mi camino. El camino se aprende y se hace andándolo, se aprende y se hace caminándolo. Entonces, si no caminamos, solo estamos pensando en el camino, ¿sí? Y si no hacemos, nos transformamos, solo estamos pensando en transformarnos y analizando las transformaciones. ¿Sí me explico? Entonces, me parece clave esto de salir de la cabeza, de no es no incluirla, sino no quedarse ahí, de poner en práctica y hacer algo, pasarlo por la experiencia, incluyendo el cuerpo, como ya habíamos dicho antes también. La segunda parte que digo es, si pudiera pedirte hacer una cosa, sería eso, y es una cosa. Porque ahí, cuando entramos en, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Se nos ocurren 1000 cosas. Y es como que abriéramos un abanico enorme de posibilidades que tienden a la abrumación, a procrastinar, como ya habíamos dicho también. No sabemos cuál es la mejor alternativa, por dónde empezar, y si me equivoco, y si lo hago mal, y al final yo no entiendo, yo no sé, paso a paso. Eso es la clave. Hacer una cosa tiene que ver con focalizar la atención y también con una elección consciente de cuál es la cosa, esa una, cuál es el paso, ese uno, el 1%, ¿sí?, que me acerca un poco más a esa versión de mí que quiero ser, a ese objetivo que quiero lograr, a ese camino que quiero transitar. ¿Cuál es ese uno que me acerca
sin abrumarme. Es decir, lo importante no es el tamaño de la cosa que vayas a hacer, sino hacer una, poner foco y que esa una esté, digamos, orientada, alineada con vos misma en el fondo, en lo profundo, ¿no? Entonces, si vos vas al gimnasio, el entrenador probablemente te pregunta qué venís a hacer, cuáles son tus objetivos, ¿querés enfocarte en una rehabilitación? ¿Querés un entrenamiento? ¿De qué tipo? ¿Querés focalizado o querés general? Pero se establece una dirección, una orientación de los esfuerzos. Y claramente que si estás haciendo abdominales no podés estar haciendo flexiones al mismo tiempo. Somos limitados, hay que elegir. ¿Y por dónde se elige? Empezá por lo más cercano, empezá por lo más pequeño y empezá por lo más bien direccionado conforme a tus objetivos, tus valores y justamente la orientación hacia la cual querés caminar. Volviendo al tema como del diagnóstico, en mi caso, si yo digo, a ver, ¿qué haría yo con esta información? ¿Para qué me sirve? Supongamos que sea para conocerme mejor, ok, continúo la pregunta, ¿para qué me sirve conocerme mejor? Para atravesar situaciones de la vida de una forma más flexible, fluida, comprensiva, compasiva, ojalá. Bien, ¿cómo puedo hacer eso ya, ahora, con la información que tengo? ¿Es una cuestión de buscar más información que siento que me falta o es una cuestión de justamente empezar a poner en práctica? Supongamos que me falta información, siento que no me conozco lo suficiente. Listo, eso te da el primer paso. Una cosa, buscar información. Ok, ¿cómo busco información? Busquemos fuentes confiables, busquemos un profesional, un entrenador que pueda guiarme. O defino el objetivo para decirle al entrenador, ¿sí? En definitiva, ahí ya tenés un paso concreto, pero no podés estar buscando al entrenador, definiendo el objetivo, orientándote y al mismo tiempo haciendo todo eso. Empezá por una cosa, ¿sí? Supongamos que no es una cuestión de información, que ya la tenés clara y simplemente te cuesta como justamente esto de pasar a la acción. Y decir, bueno, ¿cómo implemento esto en mi vida? Ok, ¿dónde está el bloqueo? Entonces, según el bloqueo, si es que, por ejemplo, no sé por dónde empezar, no sé qué es mejor, yo no sé nada de entrenamientos o de neurodivergencias, que en este caso estamos diciendo que sí lo sabes porque no es un problema de información, si es un problema de bloqueo, ¿qué te ayudaría a dar ese primer paso? Un paso, el primero, ¿sí? Cuando llegues y des el primero, ahí recién empezás a pensar en el segundo. No pienses ya en todos los 10 pasos que tenés que dar. Focaliza en el primero. Me parece clave acá esto de como enfatizar el uno. No desde el punto de vista de la limitación, como esa sensación de límite desde la castración, desde el porque no podés, porque sos limitado, no, sino desde el punto de vista de entender que no se puede todo, o al menos no se puede todo al mismo tiempo. Por algún lado hay que elegir, por algún aspecto hay que empezar. Intentar abarcar todo, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, tal cual. Intentar abarcar todo es casi poco estratégico de cara a cualquier elemento de trabajo personal o incluso desde el punto de vista empresarial. Si yo estoy intentando ahora mismo hacer un video y escribir y pensar, no me va a salir bien. Eso de la atención múltiple, de la atención múltiple es mentira. Tenemos una atención focalizada, ¿sí? Tenemos distintos tipos de atención, pero una de ellas es focalizada. No es cierto, el multitasking, eso era lo que quería decir, no es real desde el punto de vista de que sí podés estar haciendo y pensando en varias cosas al mismo tiempo, pero la calidad atencional y de recursos con la que estás haciendo cada una de esas cosas no es la misma
que si te pusieras a hacer esas cosas por separado. De hecho, hay un video sobre atención que ya voy a buscarlo a ver si lo puedo como incluir en un link, pero mostraban un estudio sobre el tiempo y el rendimiento, donde les daban a participantes unas como, le digamos, un bowl con como confites de distintos colores, ¿no? Todos mezclados, y les decían tienen que, con la estrategia que quieran, dividir los colores de los confites en distintos bowls, o sea, separarlos por colores, básicamente. Obvio que el que lo haga más rápido gana. Y en el experimento muestran que cada persona fue usando distintas estrategias, y habían unos que tomaban el bowl entero e iban agarrando un confite y según el color lo iban poniendo, ¿no? Mientras que otros, que fueron los que ganaron siempre en rendimiento, lo que hicieron fue agarrar el bowl y decir, por ejemplo, me enfoco primero en los rojos, saco todos los rojos que puedo, ahora los verdes, saco todos los verdes que puedo, ahora los marrones, saco todos los marrones que puedo, y así. Es decir, si yo tomo lo mismo respecto a tu atención y las tareas de tu vida, ¿sí? Y vos querés tener buen rendimiento, buen rendimiento, buen performance, te conviene, al menos desde el punto de vista estratégico, tomar el bowl, enfocarte en un color primero, empezá, por ejemplo, por el rojo, hacé el rojo, y recién después pasas al siguiente color, porque si estás rojo, verde, marrón, amarillo, verde, a tu cerebro no le conviene, ¿sí? Mismo para el desarrollo personal, mismo para la agenda. Eso es un uso estratégico de los recursos, de tu atención, de tu energía, y creo que también es muy sabio y más humilde, si se quiere, darnos cuenta que no somos todopoderosos, no podemos todo, e intentarlo solo nos va a frustrar. Es mucho mejor, más costo-beneficio, concentrarte en que tenés un bowl con muchos colores, muchas cosas que sortear en tu vida en general, en tu persona, en tu proceso de desarrollo. Anda color por color, enfócate, elegí, empezá por uno. Y ahí, ojo, que nos agarra la frustración porque el sistema en el que vivimos nos dice que podemos todo o que todo es una opción. Entonces, si yo te digo, enfócate en un color primero, pues ya estás pensando, claro, pero si empiezo por el rojo, eso significa que tengo que dejar el verde de lado y yo quiero todos. Quiero el rojo, quiero el verde, quiero el marrón. ¡Pará! Empezá por uno. Después te fijas el otro. Deja uno como primordial. Los otros no hace falta que los descartes. Déjalos en pausa. Pero empezá por una cosa. Y empezá por una cosa y hacela. No solamente la pienses, ¿sí? Como digo, creo que es la clave del trabajo, honestamente. Interior, físico, de la agenda. Hacer una cosa. Hacer una cosa. Yo lo implemento, como digo, y te propongo que esta semana pienses en esta pregunta de ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Cómo llevo esto a la acción, al cuerpo, al mundo, a la experimentación? Lo que sea, cualquier pieza de información, cualquier objetivo, pregúntate ¿qué voy a hacer con esto? Y obviamente cuando decidas o sepas qué hacer con eso, te propongo que pienses cuál es una cosa, al menos para empezar, por la cual vas a justamente iniciar esa acción. Una cosa por vez. Cuando termines con esa cosa, recién pasada a la siguiente. Primero un color y después el otro. Me encantaría saber cómo te va con esto, si te sirve, si no te sirve, si tenés preguntas. Como digo, yo lo implemento y a mí me funciona y he visto que muchas personas que lo han hecho así también les funcionó, pero somos tan complejos y tan distintos que no me sorprendería que hayan excepciones, así que
Contame si te sirve, si no, si tenés otras ideas, si tenés preguntas, aquí estoy y si no, nos vemos en el video que viene. Un abrazo enorme y que tengas lindo día. Chau, chau.